Bueno, entonces repetimos, ¿no? En este caso sí, porque es que sí tienes toda la razón. Entonces vamos a empezar desde acá a hablar de lo que es la agrupación de los bits. Y obviamente en este caso, pues estamos mencionando que precisamente esta parte muestra de forma puntual, digamos que cómo se trabaja y cómo se maneja la organización de la información sobre el medio, especificando que cada cosa que está allí representada muestra el estado de una señal, en donde pues obviamente esos estados de señal representan o hacen que en este caso tengan significancia los datos que son los bits, ¿cierto? Entonces, mencionábamos que hay un patrón de bits que obviamente, o los grupos de bits van a denotar ciertos patrones, los códigos realmente dicen en este caso cómo ajustar esos patrones de bits. De hecho, pues cada cierto patrón de bits se pueden representar en este caso como palabras de información, ¿cierto? Todos esos patrones de bits son los que de considerar, son los que definen los protocolos que convencionalmente están asociados a cada capa del modelo que estamos trabajando. Entonces, esos grupos de bits o esos códigos en ese caso, esa agrupación de bits, pues obviamente van a supuestamente involucrar unos símbolos con los cuales se denota esto. Pues el código binario denota el símbolo 1 y el símbolo 0 para considerar que hay presencia de señal o hay ausencia de ella. De alguna manera, eso es lo que se va a representar precisamente a nivel de señalización en el medio. Los códigos de grupo básicamente son técnicas que uno va a usar, de hecho, para hacer que en ese caso el transporte de la información sea mucho más alto. Esas son técnicas que son aplicadas precisamente para mejorar el rendimiento del transporte de la información. Entonces, cuando uno ve secuencias de códigos de bits, lo que va a pasar es que los dispositivos que los emiten y los que los reciben los van a interpretar, los van a mapear, para que precisamente eso a través, en ese caso, se puedan entender qué es lo que indican todos sus patrones de información. Como se supone que esto está pasando, pues obviamente los conceptos de manejo de información actual involucran que se considere digamos que yo no puedo manejar estructuras de información a nivel digital si no tengo las debidas medidas para que en ese caso esto pueda viajar sobre los medios. ¿Por qué? Porque la información se puede en este caso alterar. Cuando eso sucede, en este caso lo que hace uno es cuando está enviando, por decir algo, 100 bits, a esos 100 bits yo le voy a sumar otros 100 bits para que eso realmente pueda viajar. Ah, ¿cómo se le dice a esta instancia en la cual a la información para que esté segura se le adiciona más información? Pues a esta situación se le dice sobreencabezamiento. De hecho, eso lo que ayudaría sencillamente sería o redundancia, en otras palabras. Eso ayudaría a reducir el nivel de errores, a nivel de los niveles de error, en este caso desde el punto de vista digital. Eso ayudaría en ese sentido también a limitar la energía que se transmite sobre los medios, además de ayudar a distinguir los datos y los bits de control. Pues obviamente, normalmente esto mejoraría la situación en la cual yo podría detectar los bits en el medio. Sería mucho mejor. Aquí hay un pequeño ejemplo de un código grupal que se llama 4B5B. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo tengo una estructura binaria en la cual se representan unos determinados 4 dígitos binarios y esos 4 dígitos binarios se representan con 5 símbolos. En este caso, entonces el código es 4B5B. ¿Por qué? Porque 4 de estos se pueden representar con 5 de estos, en este caso. Entonces, digamos que eso da una de las grandes alternativas que involucra el hecho de trabajar con códigos, que uno puede cambiar un poco la estructura base de las cosas y hacerla supuestamente adaptada a ciertas condiciones, en este caso. De hecho, obviamente, pues ahorita sí vamos a hablar de la parte de los códigos antes de pasar acá y antes de considerar eso. Entonces, por acá yo tengo implementada una máquina virtual en donde he instalado precisamente estos programitas. De hecho, pues en esta máquina virtual, ahora les explico cómo tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues obviamente,
lo que tienen que considerar para funcionar con esto acá es tener estos pequeños programas. Pues estos programas son este no, pues, y este que está aquí. De hecho, esta carpeta que está acá, voy a quitarla de aquí. Esta carpeta la voy a poner acá. Ahorita la voy a mostrársela a ustedes. Esta carpeta tiene unas DLLs. Resulta que yo estoy funcionando aquí con Windows 7. Estas DLLs tienen que ser copiadas en el System y en el System 32 de Windows 7 para poder que funcionen los programas. Entonces, eso se los encargo a ustedes. ¿Cuáles son los programas que vamos a ver acá? Pues vamos a ver en este caso, de acuerdo a esto, estos programitas. Vamos a conocer un poquito acerca de códigos. Lo que pasa es que los códigos trabajan a nivel de capa física. Entonces, eso sirve para la transmisión de datos, en este caso. Entonces, vamos a hablar de un concepto que se llama la codificación de línea. La codificación de línea, pues no es otra cosa fundamental de considerar que hay una señal digital presente en los medios. Entonces, una señal digital, ¿qué es? Pues son eventos discretos que supuestamente se representan a través de pulsos discontinuos de una cosa que se llama voltaje. Y cada voltaje uno puede determinar que es un elemento de señal. Entonces, de hecho, los datos que son los que están acá se representan o se codifican con elementos de señal. Esto es lo que supuestamente decimos nosotros que es lo que denomina el tiempo de bit, a la duración de un dato, dentro, en este caso, de un elemento de señal. Entonces, pues hay algunos términos considerados dentro de esto. Por ejemplo, está el concepto unipolar, polar, los elementos de datos, lo que es una tasa de datos y la longitud o duración de un bit. Por ejemplo, pues los elementos unipolares son aquellos elementos que tienen un mismo signo, o positivos o negativos. Un elemento polar es el que supuestamente el estado del uno lógico se puede representar por un voltaje positivo y el otro por un voltaje negativo. En otras palabras, esto recibe dos niveles. Un elemento de datos son sencillamente esas representaciones de un simple 1 o un 0 binario. Una tasa de datos normalmente está considerándose como la capacidad de transmitir información por unidad de tiempo. Y eso se va a representar en bits por segundo, que convencionalmente a veces uno le dice ancho de banda. Además de eso, pues está la duración de un bit, que convencionalmente es lo que uno dice, en este caso, cada cuánto se repite un dato de estos, considerando que es una frecuencia. Están los elementos de señales, por ejemplo, que son aquellas cosas que ocupan un intervalo dependiendo de esto, dependiendo del código de señalización. Y hay elementos de señales digitales y elementos de señales analógicos. Entonces, un elemento de señal digital es un pulso de voltaje con amplitud constante y un elemento de señal analógico es un pulso de frecuencia que también se compone de fase y además tiene amplitud constante. Ahora, ¿qué es importante entender? ¿Qué es una tasa de señalización? Pues obviamente las tasas de señalización indican, en ese caso, la velocidad o la rapidez con la cual una señal cambia de niveles. O sea, pasa de un nivel alto a un nivel bajo, de un nivel bajo a un nivel alto. Y eso normalmente a veces se puede medir en ese sentido como baudio, que el baudio realmente son los elementos de señal por segundo. O sea, la cantidad de elementos de señal, los cambios de elementos de señal por unidad de tiempo. ¿Qué necesitamos relacionar de todo esto? Pues obviamente tener en cuenta de que los bits manejan una cosa que se llama temporización. Tenemos que saber cuándo termina un bit y cuándo comienza. Y eso está involucrado por el hecho de que hay marcados unos niveles de señal. Entonces, digamos que hay unos factores que en este caso que se tienen en cuenta en el manejo de las señales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, está una cosa que se llama relación señal a ruido. O sea, esto va a indicar es qué tan bueno o tan malo es un sistema de comunicaciones aplicado en este contexto. Porque obviamente esto es una relación de potencia de señal versus la potencia de ruido. Y obviamente, pues, al ser una relación, esto va a involucrar que se tenga en cuenta de que debe de existir para poder que esto sea estable, más potencia de señal que potencia de ruido. Está la tasa de datos, que es una cosa muy cercana a lo que se considera el ancho de banda. Y obviamente vamos a hablar de los esquemas de codificación. Entonces,
En este caso, digamos que una de las situaciones como tal marcadas acá es hablar de lo que son los espectros de señal, el manejo de la señal de referencia, que es la señal del reloj, qué tan buenos o tan malos son los códigos para detectar errores, y si son en ese caso posiblemente afectados por la interferencia de señal o inmunidad al ruido, además de su costo y complejidad. Entonces uno comenzaría a caracterizar cada cosa de estas. Por ejemplo, en el espectro de señal, uno diría que las cosas importantes para ver dentro de este sería la forma en cómo la potencia se concentra de acuerdo al ancho de banda, de acuerdo al ancho de banda en el que se define la misma señal. De pronto es probable que uno considere revisar un poco más la forma en cómo uno relacione específicamente algunas partes físicas dentro del espectro de señal, perdón, dentro la falta de una componente, por ejemplo, de datos. Por ejemplo, aquí habla de una componente DC, que esto le permitiría hacer de pronto en este caso ciertas cosas para que un circuito de comunicaciones esté más estable en cuanto al manejo de señales, en este caso. Además de esto, pues fundamentalmente, pues podríamos hablar de lo que son las señales de referencia, ¿cierto? Que son el manejo de relojes con los cuales se puede sincronizar en este caso una señal dentro de lo que es el concepto de la transmisión y recepción en un circuito de comunicaciones. Bueno, entonces considerando estas partes, pues también está la parte de detección de errores, que de hecho eso ya no es tanto de los dispositivos que están en los extremos del circuito de comunicaciones. Esto ya más hace parte fundamental del proceso que ellos tienen que hacer, en este caso, para poder que fluya la información de un lado a otro. O sea, eso tiene que ser construido realmente en el código que en este caso se esté usando para transportar la señal. Y otras cosas que de pronto son ajenas al manejo de la codificación, que pueden ser en ese caso la interferencia e inmunidad al ruido. Además de que supuestamente pues hacer un código no es simple. De hecho, dice acá que las tasas de señales más altas indican que pueden tener un más alto costo, pues tiene que ser más elaborado el algoritmo que produzca en este caso la estructura del código que en ese caso la represente. Entonces, miremos cómo se da una transmisión de datos. Una transmisión de datos acá, dentro de este tipo de conceptos, pues involucra que tengamos en cuenta un transmisor y un receptor y un canal. Pero este canal, obviamente, es un canal que soporta el proceso de comunicaciones extremo a extremo, que tiene obviamente asociado a él todo lo que supuestamente lo hace real, que entre otras cosas es el ruido. Entonces, por ejemplo, aquí es donde vamos a considerar nosotros la estructura de los códigos. Por ejemplo, hablaríamos en este caso del código de no regreso a cero, regreso a polaridad, en este caso regreso a cero bipolar con inversión de alterna de marca, los códigos Manchester, además del Miller. Si nosotros usamos todo lo que hemos dicho hasta el momento, pues este código es unipolar, este es polar, polar, polar y unipolar. ¿Cierto? Entonces, fíjense que aquí se está representando la misma palabra en los diferentes tipos de código. Pero obviamente, pues esas características, eso tiene que ser caracterizado. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo. De hecho, pues nosotros consideramos que existe la posibilidad de que el código sea autosincronizable, de que tenga capacidad de detección de errores, que tenga inmunidad al ruido, en este caso, ¿cierto? De que tenga un manejo adecuado de la densidad espectral de potencia, está el ancho de banda y está la transparencia. Entonces, miremos el primero de ellos, por ejemplo, el código de no regreso a cero. Este es un código unipolar. Como pueden ver, esto es un 1, un 1, un 0, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Y obviamente, pues está la definición de su ancho de banda. En este caso, este es el espectro que está denotándose acá, ¿cierto? Acá, por ejemplo, podemos decir de este código que pues no tiene una señal de temporización, pues no es un código que permita detectar errores. Él está en función de los voltajes. Tiene un problema y es que a un alto contenido de energía cercano a cero, dice acá que el 95% de la potencia pues se encuentra en las frecuencias menores a la frecuencia de los datos. Digamos que en ese sentido también puede en ese caso ser un código que puede estar no ajustado al hecho de manejar mejor el ancho de banda,
por lo que se está diciendo acá. Y obviamente en cuanto a la transparencia, se dice que el valor promedio de la señal y la posibilidad de detectar el inicio de un bit depende del contenido de unos y de ceros. De hecho, pues aquí hay otro código que se llama el código de regreso a cero, que pueden ustedes encontrar que aquí hay ciclos de señal completos para denotar la presencia de un dato. Por ejemplo, en este caso se ha dicho que la presencia de un ciclo de señal completo, con esto se representa el 1. Este código es unipolar. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un 1, ausencia de señal es el 0, este es un 1, este es un 0, este es un 0 y este es un 1, como pueden apreciar, ¿cierto? Entonces, miremos qué características tiene, que es muy diferente de esta. Entonces, miren que en este caso, pues, este código, a diferencia del otro, la inmunidad al ruido está en función de la diferencia de voltajes. De hecho, son muy parecidos, porque, por ejemplo, mientras que este define .88 para el ancho de banda de 3 dB sobre el tiempo de bit, este define .44. Entonces, de hecho, en ancho de banda es mejor este, ¿cierto? Entonces, en este caso es una de las consideraciones, tiene el doble de lo que es el código anterior. Este código que está acá es el código de regreso a polaridad, y ustedes pueden aquí apreciar que esto es un 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Esto es un código ya polar, y obviamente pues una de las situaciones que vamos a encontrar acá es que pues aunque el ancho de banda es más o menos similar, tiene importante de que sí tiene señal de temporización. Además, pues es más inmune al ruido porque emplea voltajes tanto positivos como negativos, en este caso, y es un código que mantiene la autosincronización con independencia de los valores de información. Eso es muy importante en un código. Viene el código de AMI que se llama inversión de marcas alternadas. Y por ejemplo, aquí vemos que esto es un 1, aquí se alterna la marca con un 1, pero esto es un 0. Se supone que continúa un 1, entonces de este tipo de marca tiene que seguir esta. O sea, cuando hay un 0 no hay señal. ¿Qué sucede con este comportamiento de este código? Pues es un código que tiene señal de temporización, permite detectar ya cierto tipo de errores, es mayormente inmune al ruido al emplear, pues, por ejemplo, dos tipos de voltajes. Y tiene obviamente situaciones en las cuales, pues, él es aplicado. Sin embargo, por ejemplo, el código HDB3, ¿cierto? Digamos que en este caso, pues, podría ser uno de los buenos exponentes de la extrapolación de la idea de este código, ¿ya? Este es el Manchester, que es un código ya un poco más aplicable a las redes de datos. Y obviamente, pues esto es un código que esto denota un 1, aquí hay un 0, un 1, un 0, un 0, un 1. Pues es un código que ya se aplica en redes Ethernet, pues tiene una autosincronización, tiene el ancho de banda mejorado, es más inmune al ruido, permite detectar cierto tipo de errores en este caso y pues obviamente tiene señal de temporización. De hecho, pues aquí vamos a hacer unos ejercicios. Este, por ejemplo, es el código TTL y miren la regla. O sea, es el mismo que vimos al comienzo y esto es un 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. O sea, aquí tenemos que el 0 es el 0, el 0 es el 0 es el 0 y el 1 es el voltaje de alto valor, de 5 voltios, ¿cierto? Por acá tenemos nosotros, en este caso, el código de no retorno a cero con nivel y marcas invertidas, acá están los dos. Y fíjense que en este caso, pues esto que tenemos aquí, ¿cierto? Esto es un 1, este es un 0, un 1 y estos son ceros. Este que está acá es bien especial porque aquí marca inversión aquí hay una inversión de marcas alternadas, aquí esto es un 1, un 1, un 1, pues es un 0, un 1, un 0, un 0 y un 0. O sea, hay transición cuando hay un 1, no hay transición cuando hay un 0. Y acá tenemos nosotros los Manchester. Este es el Manchester positivo que empieza abajo y termina alto. Este es un 1, un 1, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0 y un 0. El negativo es al revés, o sea, es lo contrario de este. Empieza alto y termina abajo. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y el diferencial, obviamente, pues este es positivo, negativo y diferencial. Esto es un 1, ¿cierto?
Supuestamente, ¿qué dice la regla? El 0 es transición en el comienzo del intervalo, 1 no transición. Entonces, en este caso, aquí no hay cambios porque esto es un 1. Obviamente, aquí tiene que haber una transición en el comienzo del intervalo, o sea, de positivo pasa a negativo. Este sería un 0, este sería un 1, y aquí tendría que haber una transición, un 0, un 0 y un 0. Y acá tenemos el MLT3, que es un código multinivel. ¿Cómo se define la regla de este? Pues aquí empezaríamos entre -1, 0 y 1. Y obviamente vamos dando vueltas alrededor de cada cambio. Por ejemplo, este empieza en -1, este es un 1, este es un 1. No hay cambio porque sigue un 0. Sí hay cambio porque sigue un 1. Y no hay cambio porque sigue un 0 y un 0. Entonces, vamos a revisar esto dentro del simulador. Pues ya tenemos las reglas escritas y en el simulador, pues lo podemos, en este caso, lo podemos echar a andar. Entonces, yo me voy a meter aquí, a esta herramientica que está acá, y la voy a poner a funcionar. Entonces, aquí podemos ver esa parte. Vamos a mirar esto se llama, aquí tenemos, por ejemplo, este código. Este es el Manchester. Este es el Manchester positivo. Entonces, aquí podemos ver nosotros que aquí debería de seguir un 1, un 1, un 1. Este es un 0, 1. ¿Qué sigue acá? Un 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Vamos a ver si me quedó bueno. Ah, sí me quedó bueno. Ese es uno de estas cosas. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Este es el de no retorno a 0. ¿Cómo es que era la regla? Vamos a mirarla. ¿Se les olvidó o qué? Acá está. Este es el de no retorno a 0 con nivel. Acá también estaba, ¿no? Escrito un poco más simple. Velo acá. Entonces ese es muy sencillo, ¿no? Es más, el que se está presentando acá tiene dos niveles. Entonces, en este caso, esto sería particularmente un 1. Vamos a ver si es cierto. ¿Y esto qué sería? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Vamos a ver si fue cierto. Si es cierto. Pues acá hay otro que se llama el de no retorno a 0 invertido. Este sí de pronto, ¿cómo es este? No retorno a 0 invertido. O sea, yo tengo sería al aquí, revés. O ojo, sea, ¿no? que como una Ojo, vez Ahí para el va anterior uno. fue 1, entonces ojo porque este es este, ¿no? Ese no está ahí. ¿Cuál de esos es? Pues sencillo, ¿no? Este sería un 0, un 0, un 0, un 0. Este sí es un 1. ¿Este qué sería? Un 0, un 0, 1, un 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 0. Vamos a ver si es cierto. Si no, le cogieron el rápido. Ahí me embolaté, profe. ¿Por qué embolato? Profe, porque va ese cero. Porque es que la regla lo dice. Acá lo estábamos diciendo en este caso, ¿sí? Que continúa, ¿no? 0, no transición, 1 transición. Las transiciones se dan con el 1, las no transiciones se dan con el 0. O sea, aquí de 1 a 0 no hay transición, entonces va un 0. No hay transición, sigue un 0. No hay transición, sigue un 0. No hay transición, sigue un 0. Transición, sigue un 1. No transición, sigue un 0. Transición, sigue un 1. Ah, ya. ¿Me entendió? Listo. Sí, señor. Sencillito. Profe, una transición es cuando va de manera vertical, ¿cierto? Cuando cambia de estados, para que seamos más claros. Cuando cambia de estados. Ah, listo, bro. Por ejemplo, este es el retorno. Este es fácil, ¿no? Creo que este es así. Corríjanme. Esto me parece que es así, ¿no? Sí, profe. Si no, pues es posible, ¿no? Hay que volver la plata. ¿Y este? Ah, el diferencial.
Está duro, ¿no? ¿Este cuál es? ¿Aquí qué habría? ¿Un 1? 0. Un 1. Acuérdese de la regla. Acá se la va a poner. El 1 no hay transición, o sea, transición en el comienzo, o sea, me explico. Este es un 1, pero aquí transición es un 0. Aquí transición es un 0, transición 0, aquí hay un 1. Este es un 0, un 0, este es un 1, este sería un 0, un 0, un 0, 1, 1 y 1. Y ustedes me dirán si me equivoqué, pues. ¿Tuve errores? ¿No? Perfecto. Acá tenemos el MLT3. ¿Esto qué es? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 0. Profe, o sea que el 1 se coloca en las variaciones. Claro. O sea, lo que pasa es que en este, por ejemplo, te estoy diciendo yo, o sea, lo que te estoy entendiendo. Este es el MLT3. Entonces aquí colocarías, el MLT3 te coloca por regla un 0 cuando no hay cambio de niveles. Un 1 cuando hay cambio de niveles. Y eso es todo. ¿Está claro para todos? Bueno, este ya lo hicimos. Profe, una consulta. Señor. Cuando hay un cambio de nivel, ahí es que es, o sea, si está hacia arriba es un 1. Sí. No, pues dependiendo del código, ¿no? O sea, ven te muestro. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí. Este es el de no retorno a 0. ¿Qué código es que era este? Según la figura. Yo no me acuerdo. ¿Cuál era el no retorno a 0? ¿Este? ¿Cuál era? Hola. NRZ. Acá está. Sencillo, ¿no? Entonces, vamos a mirar a ver si esto no lo pinta bien. Miremos a ver acá cómo lo pinta el simulador. Esto es un simulador de códigos. Pues, si este es un 1, ¿cuál sería el 0? Este. Este cambia de más tanto a 0, este código. ¿Y cuál es el 1? Pues este. ¿Qué continúa ahí? Pues obviamente un 1. Una Es la línea. misma y ahí hacia abajo. Debería de bajar, suponiendo que estamos manejando este, porque pues de pronto, vamos a ver si está bien. Estaba malo, era el que bajaba. O sea, realmente era el mismo. O sea, este no retorno a 0, realmente pues acá lo definen no de esta forma, en este caso, sino acá se refina de esta manera. Para que tengan en cuenta esa parte, ¿no? ¿Ya? ¿Sí lo pillaron? O sea, estamos haciendo lo correcto, solo que él bajaba, él no es unipolar, él es polar. ¿Está claro para todos? Entonces, por ejemplo, este es el de no retorno a 0, no retorno a 0 invertido. ¿Cómo es el cuento aquí? Este Hacia sí lo... abajo, pero No, bajando el... no, este se mantiene de arriba. O sea, ¿cómo es el cuento acá? Fácil, ¿no? Sencillamente él mantiene, él le dice que el 0 no es transición. Entonces, aquí... Se mantiene. Exacto. Lo que pasa es que yo ya le di responder, ¿no? No, ya no lo arrastra. Entonces, me toca colocarlo así. Lo que pasa es que eso fue mi pequeño error. Vamos a hacer otro de estos, por ejemplo. Este es el Manchester diferencial. Ah, pues este es más sencillo. ¿Qué sigue ahí? ¿Qué sigue acá? ¿Qué sigue aquí? Hacia abajo. Exacto. Hacia abajo. Porque son cambios de niveles, ¿no? Luego seguiría este. Luego seguiría este. Luego seguiría este. Luego sigue este.
luego este. Es un Igual que el cambio, anterior. no, este. Ese. Es un cambio de nivel. Ahí vuelve para abajo, Ajá, va para arriba. exacto. ¿Está claro? Es como enredador, ¿no, profe? ¿Enredador? No. ¿Por qué, hombre? Esto es fácil. Bro, toca es practicarlo. Usted lo ha dicho. ¿Cierto? Usted lo ha dicho. Toca es practicarlo, porque así no se puede. Profe, de pronto una pregunta, ¿me puede aclarar? Claro, con mucho gusto. ¿Qué le quiere que le aclare? Lo escucho hablar de ruido. Sí, menciona muchas veces el ruido, pero podría de pronto ilustrarnos o sea, ¿qué es el ruido en sí? ¿El ruido? El ruido es lo que supuestamente es a nivel de señales lo indeseable. En este caso, podríamos decir nosotros que el ruido son aquellas componentes de potencia de señal indeseables que aparecen en un canal de comunicaciones. Esa es la realidad de esto. ¿Sí me entiende, joven? O sea, Sí, hay de hecho, el ruido se adiciona necesariamente en este caso por el hecho de que, pues, eso es una cosa estrictamente inherente en todo sistema de comunicaciones. O sea, eso existe porque sí, realmente. ¿Me entiende? O sea, el Sí, señor. ruido son esas componentes de señal, en este caso, mira, ahí quedó bueno, que precisamente hacen que uno recree explícitamente un sistema de comunicaciones como es. ¿Está claro? Entonces, bueno, voy a cerrar un poquitico esto. Entonces voy a explicar qué es lo que tienen que hacer con este simulador. Con este simulador, ya expliqué, entonces esta carpetica que está acá, estas DLLs, instalan una máquina virtual de Windows 7 y le meten estas tres componentes a los directorios System y System 32 de Windows 7 de la máquina virtual. Si tienen el Windows 7 actual, pues lo meten allá y ejecutan esto en cualquier lado. Lo que pasa es que es para ejecutar estas cositas. Estas cositas ya están allá arriba en el drive que yo les he pasado a ustedes, en este caso. Está esta carpeta, esta carpeta, esta carpeta, esta carpeta y esta carpeta y esta. Están estas 5 carpetas, en otras palabras. Bueno, entonces ahorita vamos a continuar acá con otro asunto. Ya pasamos otro tema. Ahorita vamos a pasar otras cosas, que es el hecho de la capacidad como tal, en la cual se habla, por decirlo en nuevos términos, del transporte de los datos. Hay una cosa que se llama el ancho de banda. El ancho de banda realmente hay que medirlo desde dos aspectos fundamentales, el aspecto digital y el aspecto analógico. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista analógico o hablamos desde el punto de vista continuo, el ancho de banda tiene que ser medido en hertz, en frecuencias, ¿cierto? Pero si lo miramos desde el punto de vista digital, la gran mayoría de las veces nosotros vamos a hacer referencia a la capacidad que hay de transferir datos por unidad de tiempo. Pero entonces eso es una forma referencial. Cuando a mí me preguntan qué es ancho de banda, yo voy a decir en este caso que de forma teórica es lo que de pronto potencialmente un sistema puede transferir, en este caso de información por unidad de tiempo, en este caso considerando un punto de referencia o interfaz. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque es que el ancho de banda está dispuesto en los canales de comunicaciones y en las interfaces. Por ejemplo, usted tiene apto un canal de comunicaciones que es para funcionar a gigabits, pero su interfaz es a megabits. ¿A qué velocidad cree usted que va a navegar o va a funcionar? Pues usted no va a funcionar a gigabits, va a funcionar a megabits, para que vayan entendiendo esa situación. De hecho, cuando uno habla de ancho de banda, realmente uno habla de esa especificación física que determina qué tanta posibilidad tiene un medio desde el punto de vista físico para transportar, en ese caso, sobre él, formas de señalización.
y en ese caso a una cierta velocidad. Entonces, el ancho de banda, cuando a mí me preguntan qué es, entonces es la capacidad que tiene un sistema o un mecanismo de transferir información por unidad de tiempo a través de un punto de referencia o interfaz. Entonces, en este caso, para volverlo un poco más práctico, existe una cosa que se llama el throughput. El throughput viene siendo aquella consideración práctica que se determina sobre las tasas de transferencia de datos definitivamente, digamos que reales, que están sobre el medio. ¿Qué factores pueden afectar el throughput? Pues los factores que afectan el throughput son, por ejemplo, en este caso, el tráfico, la cantidad de dispositivos, el buen o mal estado de los medios, las condiciones de transmisión, en este caso, que indiquen que de pronto pues el tráfico puede caerse. Bueno, tantas cosas que pueden pasar que a la hora del té uno no termina comprando anchos de banda. La gente pues de pronto es engañada por esa palabra, pero uno termina finalmente diciendo, bueno, ¿por qué un operador es mejor que otro? Porque es que su throughput es bueno. No porque, por ejemplo, yo puedo tener un operador que diga, yo vendo circuitos de acceso de 100 megas, de 100 megabits por segundo, pero sus clientes navegan, por ejemplo, por decirlo así, a 1 megabit por segundo. Entonces eso es malísimo, Profe, señor. y ahorita que estamos hablando de proveedores, ¿usted cuál cree que es el mejor proveedor ahorita de internet? El que tenga el mejor throughput. Ahí le acabo de contestar para no casarme con nadie. Porque es que en este caso eso va a variar, no es que yo sea político ni nada de esas cosas, sino que es que eso varía de las cosas. Mira, eso es una cuestión muy compleja. El proveedor no va a comprar equipos para realmente tener malas condiciones de trabajo. El proveedor compraría los mejores equipos para ofrecer las mejores condiciones de trabajo. Entonces, un proveedor puntualmente, por ejemplo, despliega sus redes a través de las cuales interconecta a las personas. Entonces, ¿ese proveedor qué hace? Ese proveedor lo que hace es fundamentalmente colocar las condiciones hasta donde las cosas lo permiten, pero supongamos que hay para allá la red externa, las salidas de los circuitos, las acometidas, todo este poco de situaciones que pueden considerarse nocivas para el transporte de la información comiencen a afectar lo que se considera el ancho de banda. Y realmente lo que termina uno comprando, pues no es por ejemplo, no es un completo ancho de banda, sino una porción porcentual del ancho de banda. ¿Por qué? Porque es que realmente, si a mí me venden 100 megas, yo no voy a caminar a 100 megas reales. Eso es imposible. A no ser de que esté muy cerca y con los mejores circuitos de comunicaciones de los puntos desde donde a mí se me entrega señal. Entonces, por ejemplo, pues por decirlo en nuevos términos, cuando el ancho de banda de ustedes se acerca teóricamente a un 70% de él, en este caso, pues podríamos decir que tiene un buen throughput. Porque es que hay proveedores que en ciertas partes son mejores que, o sea, por decir algo, la empresa X tiene mejores resultados en unas zonas que la otra. ¿Pero por qué? Pues que obviamente hay unas disposiciones con las cuales hay que jugar bastante. Entre otras cosas, los arquitectos de interconexión involucran siempre la posibilidad de poder bombear, entre comillas, las mejores señales hacia los puntos de dispersión donde supuestamente pues uno tendría que llegar con buena cobertura. El asunto también involucra es que se tenga buena cobertura. En este caso, hay partes donde solamente, por ejemplo, hay presencia de un único proveedor. Entonces, ¿yo contra quién comparo? Es muy difícil. Entonces, en ese caso, eso va a variar es por las condiciones. Pues hay, por ejemplo, a ver, como para decir cosas. Ah, no, es que a mí me ha ido muy mal con Claro. Pues qué lástima porque a mí me va muy bien. Entonces, ¿ahí qué hace uno? Lo que pasa es que uno tiene que ser tiene que ser uno muy, digamos, conspicuo cuando esté considerando comprar una señal. O sea, cuando yo llego a un barrio, ¿qué debo de hacer para comprar una señal de datos? Pues primero pensar cuáles son los proveedores que están presentes en el área y obviamente comenzar a revisar en qué clase de condiciones me llevan la señal. Porque si a mí me van a llevar la señal a mi casa en un concepto frágil,
Entonces yo no compro eso. Pero si a mí me llevan la señal a mi casa en un concepto robusto, miremos a ver qué tal es. Cuando yo hablo de concepto frágil y concepto robusto, indica o aplica aquellas condiciones en las cuales, pues usted tiene más probabilidades de que se le caiga la señal que no, a que no. Entonces, ¿dónde se puede caer más una señal? Entonces piensen en esas cosas, porque es que esos son los asuntos que hay que resolver. Bueno, luego viene una cosa que se llama el good put, que es realmente, pues esto es muy cualitativo, que es de hecho la velocidad con la cual textualmente se transmiten los datos útiles. Aunque pues esto es difícil de revisar, pues el output pues realmente es el throughput, en este caso es el mismo throughput menos muchas cosas. Entonces, obviamente yo no puedo medirlo. De hecho, es una medida también teórica, si lo revisamos de esa manera. ¿Hasta el momento entienden lo que hemos dicho? Bueno, entonces de aquí en adelante, pues nos queda como más o menos esta media hora y vamos a hablar sobre lo que es la comunicación sobre los medios físicos. De hecho, pues vamos a hablar sobre conceptos de tipos de medios y vamos a relacionar estas ideas. De aquí en adelante vamos a hablar, por ejemplo, conceptualmente de qué quiere decir esto involucrándolo en la capa de acceso a red. Por ejemplo, aquí tenemos estándares de capa física. Por ejemplo, tenemos el 10 base T, bueno, el 100 base TX, el 100 base PX. Todos estos están involucrados precisamente con el manejo de la señal. De hecho, la palabra que está aquí compuesta por el número, estas letras y esta palabra involucran una estructura de definición. Por ejemplo, aquí se está diciendo que son 10 megabits en banda base en par trenzado. Aquí se están diciendo que son 100 megabits en banda base en fibra óptica y así sucesivamente. Entonces yo esto lo voy a trabajar de acuerdo también a unos conceptos que hoy en día determinan el rendimiento específicamente de los pares de cable, en este caso, y obviamente eso está definido como categorías, por ejemplo en los pares trenzados. Además eso me dice a mí también qué tanto puedo llevar una señal de un punto a otro. Por ejemplo, en las tecnologías de pares trenzados, la regla es que yo tenga en este caso circuitos de comunicaciones de alrededor de 100 metros. Que esto, les voy a decir técnicamente hablando, es una exageración. Yo, por ejemplo, si hago un tendido de 100 metros, tengo la probabilidad alta de que la señal se me esté cayendo. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Bueno, yo voy a llevar un tendido de 100 metros, en este caso, y tendría que hacer algo en ese sentido para que esta distancia no se venza. Si las distancias recorridas son menores a 100 metros, digamos que 90 metros, 94, 95 metros, pero pues eso es aguantable. Pero ya 100 metros, más de 100 metros, ya eso es digamos que eso es un improperio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se extiende una estructura de pares trenzados? Entonces, yo les voy a mostrar acá, dentro del ejemplo que estamos haciendo, en ese sentido. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, por decirlo en nuevos términos, tengo un par de dispositivos conectados de esta manera, miremoslo de esta forma. Entonces, supongamos que yo tengo aquí un switch y voy a conectar lo suficientemente lejos un dispositivo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, obviamente uso una cosa que se llama repetidor. Y con el repetidor, pues obviamente monto la distancia que yo quiera, en este caso, un dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a conectar, bueno, esto aunque no importa, pero sí interesa, yo voy a conectar aquí. Esto tiene que ser cruzado. Es más, de hecho, pues el repetidor debería tener el mismo concepto de ancho de banda, que debería, o sea, el repetidor debe ser para la tecnología que yo lo estoy usando. Entonces, digamos que yo voy a montar estos circuitos a fase Ethernet, ¿sí? Porque el repetidor realmente es un adaptador de medios. Entonces, aquí yo estaría conectando este switch de este puerto a este puerto y de este puerto a este puerto. O sea, esta es la distancia que supuestamente con la que yo puedo jugar. O sea, esto me permite a mí, por ejemplo, ¿cuántos metros potencialmente podría yo tener desde este punto que está aquí a este punto que está acá? Pues si, según el estándar, yo podría tener aquí 90 metros y aquí otros 90 metros. O sea, yo puedo tener un recorrido de 180 metros. ¿Qué es lo importante? Pues que yo tengo un punto de repetición intermedio. ¿Ya?
Por eso puedo hacerlo. Pero si yo tuviera o cambiara la condición, por ejemplo, en este caso no estuviera el repetidor, entonces esta distancia nunca voy a podido ser la misma. O sea, yo voy a podido tenerlo aquí. Aquí aquí sí tienen que haber 90 metros. ¿Ya? ¿Está claro para todos? Bueno, espero que sí, ¿no? Sí, señor. Estoy explicando por qué se usa el repetidor. Además de eso, pues obviamente, en este caso, pues eso es importante saberlo porque pues hay gente que mete mucho la pata, ¿no? Porque es que también hay repetidores de pares trenzados como de fibra óptica. La fibra óptica pues da longitudes de segmento más grandes, de kilómetros, por ejemplo, en este caso. Y de la fibra óptica pues vienen dos tipos de estándares. Está la fibra óptica monomodo y la fibra óptica multimodo. Entonces hablemos de los pares trenzados o los cables que supuestamente están montados sobre cobre. Por ejemplo, de hecho, es el material más usado en la parte de redes de datos. Y digamos que uno de las cosas importantes es que dentro de ellos hay que tener definidos estándares que referencian el tipo de cable de cobre, el ancho de banda, el tipo de conector, por ejemplo, como se menciona allí, el manejo de los pines y los códigos de colores para el concepto del manejo de organizar los circuitos de comunicaciones, además de lo que mencionaba hace un rato que la distancia máxima. De hecho, pues hay unos pequeños problemas y esto es lo que estaba mencionando. Estos son problemas. El medio que más se ve afectado actualmente por ruidos de tipo EMI y RFI, en este caso es el cobre. El cobre ve en ese sentido en el ruido lo que uno denomina como interferencia. ¿Qué es la interferencia? Pues obviamente son los datos, en este caso, que son vulnerados por algunos comportamientos eléctricos y magnéticos externos. Por ejemplo, esto que está aquí es EMI, interferencia electromagnética. Esto es interferencia electromagnética y esto es interferencia de radiofrecuencia. Esto es RFI y esto es EMI y esto es EMI. ¿Está claro para todos? ¿Ya? Bueno, entonces, según esto, pues ahorita revisamos un poquito. Pues fíjense que el cable de pares trenzados pues viene organizado por circuitos. Aquí tenemos que obviamente aquí un circuito de naranjas, de verdes, de azules, de cafés. El cable de pares trenzados no blindado pues obviamente ofrece una chaquetilla, ¿cierto? Y los circuitos de pares que en este caso pues siguen una regla, ¿no? Esto está trenzado obviamente para proteger las señales de interferencia. ¿Cómo se determina esto? Pues hay una cosa que se llama la regla de la mano derecha. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el concepto de lo que se denomina en este caso, obviamente, campo eléctrico y campo magnético. Entonces, por aquí hay una cosa que se llama la regla de la mano derecha para el campo magnético. Entonces, supuestamente, pues aquí la determinamos nosotros. Fíjense muy bien. Entonces, por ejemplo, en este sentido que está acá, que está señalando esta mano, a ver qué mano nos sirve más rápido para aplicar un poquito. Ah, bueno, aquí también esta nos sirve, ¿no? El campo eléctrico fluye en el sentido del pulgar y el campo magnético va axial de acuerdo a los dedos. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver. En una dirección va el campo eléctrico, axialmente va el campo magnético. Aquí también lo podemos apreciar, ¿cierto? Ahí lo pueden apreciar ustedes de varias maneras. Aquí también desde ese punto de vista. Lo que pasa es que eso se vectoriza el comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros buscamos por el arrollamiento de los cables una cosa que se llama el efecto de la cancelación. Más o menos es lo que está pasando acá. Ese es el campo eléctrico hacia donde fluyen los datos y ese es el campo magnético. Entonces, si fluyen datos hacia allá y hacia acá, se busca que el campo magnético se contrarreste precisamente entre sí. En este caso, entonces, ese efecto es el que se denomina efecto de cancelación en los pares de cables cuando uno usa, en este caso, el entorchado de ellos. ¿Ya? O sea, los cables vienen enrollados precisamente para proteger los medios que están aquí inmersos de lo que es las consideraciones, obviamente, de ruido. ¿Qué pasa si yo desbarato el trenzado de los cables? Pues admito más o menos 0.5 dB por cada destrenzado, en este caso. Entonces va sumando.
y eso le va tumbando a usted precisamente la señal en el recorrido. De hecho, fundamentalmente, pues los pares, los medios, desde ese punto de vista, como pueden apreciar acá, ¿cierto? Pues están dispuestos en este caso de acuerdo a unos tipos de conectores. Este, por ejemplo, es un conector RJ45. Aquí está el gancho de sujeción mecánica frente a nosotros, ¿cierto? Hay unos métodos definidos para ellos, para, en este caso, probarlos. Hay un concepto de terminación, en este caso, y como ya sabemos, hay tipos de cables y hay longitudes de cables. Pero esto se tiene en cuenta en ese orden de ideas cuando uno está aplicando el concepto de la categoría. Por ejemplo, actualmente, hoy en día nosotros manejamos categorías 6, no, ya 5 es muy poquito lo que se ve. Ya realmente hoy en día todo se monta en categoría 6, 7 y hasta 8. Ahora, ¿cómo se monta un cable de pares trenzados? Pues hay que pensar que hay una regla que la especifica la TIA EIA, que es la 568A y la 568B. La 568A habla específicamente de lo que es la ubicación de ciertos colores de acuerdo a esto. Entonces, eso iría con verde, o sea, la 568A comienza con verde y la 568B comienza con naranjas. Entonces, eso tiene un orden, como pueden ustedes apreciar. Y esto identificaría también, en este caso, el tipo de cable, de acuerdo a la organización de los colores. Por ejemplo, esto es blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café, café, para la 568A. Para la 568B es blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Entonces, como pueden ver, eso lo vamos a usar para implementar qué tipos de pares. El cable directo o straight through, el cable cruzado y un tercer cable que no, obviamente pues no todo el mundo usa, pero se denomina cable rollover con pares trenzados. Por ejemplo, aquí tenemos el que se define como straight through. Yo, por ejemplo, defino un cable directo con norma A en ambos lados, o sea, tiene que quedar así. Este es un cable con norma A en ambos lados y este es un cable con norma B en ambos lados. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de cable o straight through? Pues este tipo de cable sirve para conectar dispositivos que son de diferente capa en el modelo OSI, con salvadas y contadas excepciones. El cable crossover son para conectar dispositivos de la misma capa, misma funcionalidad. Entonces, de hecho, ¿cómo se considera un cable cruzado? Pues que yo en un lado tengo una norma, por ejemplo, por decir la A, y en el otro lado tengo la B. Entonces, ese es un cable cruzado. El cable rollover, a diferencia de los otros dos, pues no se usa para transferencia para redes. Nosotros lo usamos, por ejemplo, para implementar consolas. De hecho, pues hay empresas que implementan sus propios cables de consola. En este caso, hoy en día pues ya no se ve esto, pero en algunas ocasiones lo montamos en este sentido. Ya, por ejemplo, ¿qué tocaría hacer acá? Por ejemplo, este es de acuerdo a la norma A. Aquí tenemos nosotros, en este caso, 568A a izquierda, en este caso, y en el otro lado, pues tiene que quedar en esta posición. Es como un espejo, en ese sentido. Bueno, ahorita hablemos puntualmente de lo que son en ese orden de ideas el cable coaxial. El cable coaxial se usó puntualmente, en este caso, en las redes de datos inicialmente montadas y funcionaba a 10 megabits. De hecho, pues ahorita no es que ya no se use. Se puede usar normalmente para como tecnología de enlace en redes inalámbricas y en tecnologías de cable. También sirve para interconectar antenas, en este caso, para usarlo en televisión todavía y obviamente pues una de las cosas importantes es que el cable coaxial da mejor rendimiento que un cable de pares trenzados. Un cable coaxial normalmente da en una estructura tipo THNET 220 metros, que es el 10 base 2, y en una estructura ThickNet, que es el cable coaxial grueso, 550 metros, que es el 10 base 5. Bueno, luego viene en este caso otro tipo de medio que es el HFC, que es una estructura usada para proveer sencillamente dos vías de comunicación sobre un cable coaxial. Entonces, en este caso, pues se implementan obviamente conexiones
aquí mezcladas entre lo que sería una red que se dispone a fibra y a coaxiales, en ese sentido, ¿ya? Pues lo importante es que estamos mezclando dos pares de medios. Eso es lo que se le denomina en ese sentido un cable HFC. Ese, por ejemplo, es el cable tipo STP. De hecho, es un cable que tiene dos encauchetados, dos blindajes. Este sería su chaqueta externa. Ese es un blindaje 1 y ese es un blindaje por cada par. O sea, de hecho, uno de los principales asuntos que involucra esto es su manejo. Este es un cable muy difícil de manejar, ya, en este caso. Pues obviamente uno, ¿por qué tiene en cuenta todas estas cosas? Porque pues obviamente hay que tener en cuenta que primero que todo, pues uno tiene que saber dónde usar los cables. Supongamos que pues tenemos un medio muy ruidoso y me han dicho, monte usted una infraestructura de red. ¿Qué tipo de medio sería el más idóneo para montar una infraestructura de red en donde, por ejemplo, tenemos motores, turbinas? ¿Qué tipo de medio sería el mejor? Ustedes me opinan. Uno blindado, profe. No, fibra óptica. ¿Para qué me va a montar problemas con unos blindados si igual lo van a afectar? Cayó. Entendido. Ponga fibra óptica. De ahora en adelante no hable de eso. Claro, porque es que vos vas a meterte en problemas poniendo claro, el blindado te lo hace. ¿Cuál es el problema del blindado? El manejo de su distancia y lo difícil que es de maniobrar. A pesar de estar blindado, esta cosa sigue siendo afectada por interferencias. Ahí no hay tal. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es tener buenas implementaciones, en este caso, de tierras, ¿cierto? Cuando necesariamente tengamos que usar pares trenzados, sistemas de implementación de cables para poder aislar, en ese caso, las conexiones por servicios, inspecciones de mantenimiento preventivo y correctivo y obviamente aislamiento de lo que es la parte de potencia. Entonces, esos tipos de cosas, pues hay que llevarlos ahí a tenerlos en cuenta. Ahora, tienen que también entender de que, pues obviamente los conectores, pues involucran que son multifuncionales. Es que los cables de pares trenzados se pueden usar, por ejemplo, en telefonía, en redes de datos. Por ejemplo, aquí en Colombia o técnicamente, pues siempre las cosas las llaman por el nombre que no es. Por ejemplo, eso es lo que se denomina un plug de UTP o un plug RJ45. Aquí está, por ejemplo, para que ustedes vean, esta tiene, por ejemplo, el gancho de sujeción mecánica para enfrente y el gancho de sujeción mecánica hacia atrás. Esto se llama socket de RJ45, que aquí es donde viene este conector. ¿Ya? ¿Dónde vienen ponchados los cables? Pues acá, de acuerdo a la norma que uno esté montando, en este caso. Ahorita hablaremos de la fibra óptica, ¿cierto? La fibra óptica, ¿qué es? Pues la fibra óptica es una estructura de guía de onda. ¿Qué pasa con la fibra óptica? Pues la fibra óptica es una estructura que se compone de un par de materiales que tienen diferente índice de refracción. ¿Para qué? Supuestamente, en este caso, entre el núcleo de la fibra óptica y su cladding, tiene que haber una diferencia entre los índices de refracción para que cuando desde ese punto de vista la señal entre al medio, la luz que entre allí queda atrapada. Ese principio de eso se llama reflexión total interna. O sea, dentro de una fibra óptica no existe la refracción. Tiene que existir entre la diferencia de materiales calculados para esto, en este caso, una reflexión total interna. ¿Eso cómo se calculó? De acuerdo al proceso de definición y modelamiento de la fibra usando la ley de Snell. ¿Ya? En este caso. De hecho, pues aquí podemos encontrar una comparativa entre lo que es, que dicen a ver, ¿qué es mejor? Que si la fibra o el cobre, pues depende, ¿no? Porque es que la fibra es costosa, el cobre es más barato. Pues obviamente si a mí me están diciendo que busque algo que sea inmune a las interferencias electromagnéticas, pues yo para qué voy a meter un cable de cobre blindado. Pues yo uso específicamente una fibra óptica, en este caso, ¿ya? Y obviamente, pues la distancia manejada a nivel de kilómetros entre ellas es más grande.
¿Cómo se construye un cable de fibra óptica? Pues sencillamente se compone de dos hilos. Un hilo en transmisión, recepción, transmisión. Sencillamente es eso, no es más en este caso. Y obviamente pues hay que entender que la fibra óptica viene de dos tamaños. Viene un tamaño que supuestamente le decimos monomodo y otro que se llama multimodo. Bueno, no son tamaños, sino manejo de señales. En las monomodo se maneja una sola señal por fibra. ¿Eso qué quiere decir? Que esto permite que la fibra viaje hasta distancias de 100 kilómetros. En la multimodo, pues no usamos una sola señal, sino múltiples señales de acuerdo a una cosa que se llama el cono de aceptación. Entonces, todas las señales que puedan entrar aquí permitirían obviamente desplazarse una a otra. Entonces, esto es lo que yo les digo en este caso, ¿no? Ya ustedes. Porque, por ejemplo, aquí está el cono de aceptación de esta cosa. Entonces, aquí entra una fibra, perdón, un haz de luz y comienza a hacer esto. Entonces, ¿qué se sucede? ¿Qué pasa? Pues que la fibra óptica queda atrapada en la guía de onda interna. ¿Quién no la deja salir? La guía de onda externa, que es la que rodea al núcleo. La que rodea al núcleo se llama cladding. Bueno. Estos son los tipos de conectores que convencionalmente uno encuentra para fibra óptica. Por ejemplo, este es multimodo, monomodo, en este caso. Obviamente, pues hay conectores más viejos. Estos eran los conectores que se denominan para fibra óptica multimodo, que se llamaba tipo bayoneta, ¿no? O conector ST. Este es el conector SC para fibra óptica monomodo. Bueno, luego aquí vamos a hablar de las señales inalámbricas. Pues las señales inalámbricas, obviamente, no está la señal confinada. ¿Cuál es el principal problema de una señal inalámbrica? Entonces, obviamente el principal problema de una señal inalámbrica es que se ve expuesta a interferencias. Pero hoy en día nosotros tenemos en este caso una gran mayoría de estándares de redes montados en los cuales pues fundamentalmente podemos especificar nosotros de pronto la implementación de circuitos muy seguros en este caso. Hay estándares de redes inalámbricas. Por ejemplo, nosotros implementamos IEEE 802.11 en su gran mayoría de las veces para WLAN. Estos son estándares para redes de área personal y redes de área ancha. Y redes, por ejemplo, estos son redes celulares. Entonces, cuando estamos implementando redes inalámbricas para WLAN, entonces obviamente ese estándar es lo que normalmente todo el mundo le dice Wi-Fi. El concepto que se trabaja allí, como es una red supuestamente, en este caso, no determinística, es una red no determinística, usa para acceder al medio una técnica de contención que se llama CSMA-CA. Entonces, los dispositivos, pues obviamente son característicos. Esto se llama AP, estos son APs o Access Points inalámbricos, y esos son supuestamente tarjetas de red inalámbricas en este caso. ¿Ya? Sencillamente es eso. Entonces, son interfaces. Como les repito, aquí están algunas de las normas. Por ejemplo, aquí faltan muchas. Obviamente aquí tenemos la A, la B, la G y la N. Pues lo importante de diferenciar esto es que pues B y G trabajan en una banda de frecuencias diferente a la A, ¿cierto? Pero N trabaja básicamente en ambas bandas. Se le dice promiscua por eso. Pero lo importante de la N es que maneja rendimientos mayores a las anteriores, mucho mayores en este caso. Y este pues es el estándar Bluetooth. ¿Para qué lo usa uno hoy en día? Pues obviamente en estos conceptos que hoy en día manejamos de Internet de las cosas, de hecho pues el Bluetooth ha entrado, digamos que en su furor por el uso por el uso de su estructura como principio de asociación de objetos, ¿cierto? Y este que está acá es otro estándar, que es el IEEE 802.16, que es el WiMAX. Eso se estuvo vendiendo en Colombia, ¿no? Pero eso no tuvo mayor auge, porque pues precisamente pues aquí existía una tecnología ya presente, que fue la tecnología cableada, que prácticamente pues lo desplazó. De hecho, pues una cosa es tener un acceso inalámbrico de banda ancha que tener un acceso alámbrico de banda ancha. No es lo mismo. Ya. Bueno. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta parte, pero yo les voy a mostrar a ustedes la última parte del entrenador que tengo para ustedes, que implementa pares trenzados. Entonces, acá, pues para acabar el día de hoy, pues vamos a ver cómo se monta un cable de pares trenzados. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mostrar
En este caso, pues revisemos. Dice que esto es un cable de consola con norma A izquierda. Entonces, norma A comienza con verde. Entonces, blanco, verde, 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 blanco, naranja, blanco, naranja, azul, blanco, azul, blanco, azul, naranja, naranja, Blanco, café, café. ¿cierto? blanco, café, café. Blanco, café, café. Pero ¿cómo es acá? Pues es al revés, ¿no? Porque es acá, sería blanco, verde, verde. Esto está en francés, ¿no? Si me equivoco, pues es que yo no hablo francés. Pero este sería un cable cruzado. Este es blanco, verde, verde. Ojo con esa parte. Luego, ¿qué sigue? Blanco, naranja. Blanco, azul. No, blanco, Digo, azul, azul, no señor. Blanco, azul, naranja. blanco, azul. Ojo que eso sí se Azul, blanco, detecta, ¿no? Con un mapeador de cables sí se... Ahora, luego sí sigue el blanco, azul. No, sí, Blanco, azul, naranja. en este caso. ¿Sí? Entonces, blanco, azul, sí. Naranja. naranja, Blanco, café y café. blanco, café y café. Listo. Listo. Eso es un cable de este tipo. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, como repito, y utilizar estas cosas. Este es un cable cruzado con norma B a izquierda. Norma B es con blanco, naranja, ¿no? Blanco, naranja, Blanco, naranja, naranja. naranja, naranja, Blanco, verde, azul. blanco, verde, Azul. azul, Blanco, azul, verde. Blanco, café, azul. café. blanco, azul, verde, Sí. Sí. Blanco, café, café. café. Y acá sería ¿cuál? Blanco, verde, verde, blanco, naranja, perdón, blanco, verde, verde, blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, Blanco, azul. azul, naranja, blanco, café, café. Listo. Profe, me perdí. No, este es cruzado, era un cruzado con norma B a izquierda. Si la norma B está a la izquierda, ¿qué debe estar a la derecha? La norma A. Mire, cable cruzado. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces yo les dejo todos estos ejercicios para que ustedes se entretengan y jueguen todo lo que quieran. Todas estas carpetas, en este caso, las vamos a pasar. Yo voy a mostrarles a ustedes dónde están dispuestas para no agobiarlos tanto con tanto tema. Porque pues aquí mucho tema, les cuento. Todo esto va a estar acá y todo esto es lo que va a pasar a la carpeta del día de hoy para cerrar esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Espero que no, ¿no? Profe, ¿puede Profe, ¿usted mandar las sí me va a enseñar a diapositivas? manejar ese paquete tracer? Todo lo vamos a mandar allá. Todo esto. Tum, 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 tum. Momentico. Entonces vamos a coger todas estas cosas. En este caso, copiar. Le voy a colocar en la carpeta que compete al día de hoy. Ahí está. Y todo esto, ¿para dónde va? Para acá. Ya no demora en cerrarse la clase, ¿no? Entonces voy a hacerlo rapidito. Sin tanto alarde. Busquemos aquí. Y pues clase, ¿hoy qué día es? 19, profe. Clase 19.08 del 2021. Crear. Entonces aquí queda todo eso. Listo. Y ya está todo, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? Espero que ninguna, ¿no? ¿Tú mandas el video de la clase, profe? ¿Cómo? ¿Mandas el video de la clase? Claro, también.